Le doy gracias al Señor por la bendición que tengo de traerles una palabra. I give thanks to God for the ability to bring you guys some Esta palabra scripture. yo la recibí en el mes de octubre. I received this word in the month of October. El Señor habló a mi corazón The Lord spoke to my heart, y yo la preparé con mucha expectativa para todos nosotros. and I prepared it for every one of us. La tenía guardada, reservada I was keeping it, I had it reserved para el tiempo que el Señor nos la diera. for whenever the Lord wanted to give Y it. hoy les quiero compartir de lo que se llama identidad espiritual de un hijo de Dios. And I want to share about the spiritual identity of a child of God. ¿Usted es un hijo de Dios? You're a child of God. ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted lo interioriza? Do you internalize ¿Usted lo that? asimila? Do you assimilate ¿Usted lo with toma? it? Do you take it? ¿Usted lo vive? Do you live it? Pues así es. That's how it should be. Usted es un hijo de Because Dios. you are a child of Y God. quiero compartirles principios And I want to share with you que nosotros principles debemos tener para tener esa identidad de hijos de Dios. that we should have as children of God. Porque nosotros debemos recuperar las cosas valiosas. Because we have to take back those valuable things. El tiempo es irrecuperable. You can't get back Lo time. que ayer se fue ya no lo vamos a recuperar What hoy. happened yesterday, you Ustedes se can't pueden get it back. sentar. Gracias, mis hermanos. Ay, sí, gracias. Que Dios los bendiga. Tan lindos. Bendiciones, perdonen. Mire, el tiempo es irrecuperable. You can't get time Usted lo back. sabe, el ayer ya pasó. You know it. Lo Yesterday que already usted hizo passed. ayer ya no lo puede volver a hacer hoy. What you did Lo yesterday, que you usted can't do vivió today. ayer ya no lo puede volver a hacer hoy. What you lived yesterday, you can't relive today. Solamente Dios en la Escritura nos habla una vez Only God in the scripture, He only de speaks once. que Él retrocedió el tiempo. That He turned back time. Fueron 15 grados It was 15 que Él degrees retrocedió. that He went back. Y Él retrocedió la sombra And He went back en la on vida de una persona que le clamó. the shadow of a person that Eso está prayed en el to libro Him. de Isaías. And that's in the scripture. No vamos a in Isaiah. entrar en ese compartir. We won't share that. Nosotros dejamos de hacer cosas en nuestra vida, We stop doing things in our life. cosas que ya para nosotros son irrecuperables. Things that we can't get back again. Y este es un tiempo especial que el Señor nos manda a recuperarlo. And this is a special time that the Lord calls us to get back. Él quiere que recuperemos algo valioso, He wants us to recuperate something that's que Él valuable. nos dio cuando Él nos sopló aliento de vida, Something that He gave us when He gave cuando us the Él breath nos of llamó life. hijos de Él, When He called us cuando His usted children. decidió recibirlo como su Padre, When you decided to accept Him cuando as your usted Father. decidió recibirlo como su Señor y su Salvador. And when you received Him as your Savior. Entonces, allí es que Él sopló aliento de vida, So at that moment He nos dio identidad. gave you a breath of life and gave Pero you identity. nosotros tenemos que recuperar esa identidad. But we have to get that back. Por alguna razón, Dios nos permite que nosotros volvamos a restaurar la identidad. And for some reason He allows us to restore that identity. Hay una palabra en el libro de Jeremías, There's a scripture in Jeremiah. no la tengo para hacer de la parte de la enseñanza It's not a part of the scripture o la palabra que el Señor me dio. or of Es, the word that I'm going to share. es una palabra que está en el libro de Jeremías, But it's in Jeremiah. donde Él nos dice que nos paremos en los caminos And He tells us to stand in the y paths que meditemos and to meditate y que preguntemos por las sendas antiguas. and to ask about the old times. Hay algo que el Señor quiere que nosotros volvamos a entender a través de la Escritura. And there's something He wants us to understand through the scripture again. Y este es un tiempo que nosotros debemos preguntar. And this is a time that we need to ask. La iglesia de hoy perdió la senda antigua de la iglesia primitiva. Has today's church lost its ways of thinking of the Nosotros old debemos church? preguntarnos, We have to ask ourselves, ¿por qué se perdió la identidad de iglesia? why has that identity of a church been ¿Por qué lost? como hijos de Dios perdimos la identidad de Why, pueblo de Dios? as children of God, have we lost that identity? Y también muchas veces preguntamos, ¿para qué Dios estableció la iglesia? And many times we ask, why did God establish the church? Y Dios tiene respuestas para nosotros. And God has answers for us. La iglesia Dios la dejó en la tierra. God established the church on A earth través del costado de Jesús through Jesus. nace la iglesia.
the church is para born que nosotros so that we podamos vivir can live en esa plenitud del reino. in the plentifulness Pero of the Él kingdom. pone la iglesia en la tierra But he places the church on earth con un propósito with a purpose para demostrar su gloria. in order to show his glory. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, la gloria que me diste, the glory that was given, yo se las he dado. I have given to you. Si el Padre le dio la gloria a Jesús, If the Father gave the Él glory no to la dio a Jesus, nosotros. he gave it to us. Pero nosotros hemos perdido esa identidad. But we've lost that como identity iglesia. as a church. La iglesia perdió el mover de Dios We've lost that movement of God en las sanidades, within healings, en los milagros, in miracles, en los dones in espirituales. spiritual gifts. La iglesia de hoy le Today's- llama a los dones Calls those gifts, a los dones espirituales, those spiritual gifts, cosas del alma. things of the soul. Escúcheme bien, Listen carefully, porque la escritura nos habla claro de los dones espirituales, because scripture talks about those spiritual gifts. pero las emociones del ser humano But human nos han emotions cambiado a nosotros have changed las cosas espirituales all those spiritual por las things cosas del alma for the things of the soul. y nos mueven las And emociones. it moves our emotions. La profecía ya no es verdadera. Prophecies aren't true Cualquiera anymore. te profetiza Anybody can give a y hasta prophecy, te maldice a través de una and they profecía. even curse you through Y a nosotros prophecy. creemos que la estamos recibiendo. And we believe that we're La receiving it. profecía de Dios es diáfana, es clara. That prophecy from God, it's clear. La iglesia de hoy cayó en la blasfemia con el Espíritu Santo. Today's church has fallen on blasphemy Y against the usted dirá, Holy Spirit. pastora, ¿qué es blasfemia? And you might say, Pastor, what is blasphemy? La blasfemia es atribuirle It's when you attribute lo que Dios hace things that a God través del does Espíritu through the Holy a las Spirit tinieblas. to darkness. Y creemos muchas veces And many times we believe que las sanidades that healings que hacen con una imposición de manos a través de un brujo, that are done through the hands of a me la hizo Dios. witchcraftmen are done by Eso es God. blasfemia contra el Espíritu That's Santo. blasphemy against the Holy Eso es Spirit. blasfemar contra el poder de Dios. That's to blasphemy against the Nosotros power no of God. fuimos llamados para eso. We weren't called for that. Amén. Amen. La preocupación de nosotros, mire, le voy a compartir la palabra que yo recibí en el mes de octubre. And I'm going to share the word that I received in the month of October. Como pastores As de pastors esta área, of this area, nosotros nos comunicamos con otros pastores. we communicate with other pastors. Tenemos amistad, We have tenemos friends. coinonía, We have compartimos cosas con los otros we pastores. share with other pastors. Pero como pastores nos hemos dado cuenta But as pastors, we've noticed que los creyentes no saben quiénes son en el mundo espiritual. that believers don't know who they are in the spiritual world. No aquí en la tierra. Not here on earth. No, no nos confundamos. Don't get En el confused. mundo espiritual. But in the spiritual world. Y si nosotros no sabemos And if we don't nuestra know identidad our identity en el mundo espiritual, in the spiritual world, no conocemos then we don't know nuestro verdadero propósito de Dios para nosotros. our true purpose within God. Alguien que no sabe Somebody that doesn't know que Dios lo diseñó para algo glorioso. that God designed them for something glorious. Nunca se le van a cumplir los sueños All of their dreams en are su vida, never going to come true in their life porque usted no tiene una identidad because they don't have an de identity verdadero hijo de Dios, as a true child of God, una identidad espiritual. a spiritual identity. Yo no le estoy hablando de identidad humana, I'm not saying estoy hablando de human identidad identity, espiritual. but a spiritual identity. Entonces esos sueños no se van a cumplir, So those dreams won't come true porque un cristiano sin identidad because a Christian without es identity como un incrédulo, is like an una unbeliever, persona que no sabe nada, somebody that knows es un nothing. pecador muerto. It's a dead Y sinner, nosotros no podemos vivir en esa vida. and we can't live in that Usted viene a life. la iglesia, You come to church, usted viene a reunirse con you nosotros, come to get together a with creerle a us, Dios to believe y a God, buscar esa identidad con Dios. and to look for that Usted identity tiene within God. necesidades You have needs, anhelos. wants, Y Dios cada día lo empuja and every day God pushes para que you en usted los sueños que Él ha puesto, so that the dreams usted los within descubra, you can discover those. pero los va a descubrir But you'll a discover través them de la escritura, through the scripture, a través de la revelación, through the revelation, a través de la intimidad con Él, through intimacy a with través Him, del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. No hay otra manera. There's no other way. Y yo quiero compartirles qué es la identidad. And I want to share what that identity is. Una identidad espiritual de hijo. A spiritual identity of a child of La God. identidad es algo de lo que Dios puso en nosotros. It's something of what God placed within us. Es lo que nos hace diferente de otros. It's what makes us different from others.
Tenemos una identidad We have an identity de la cual yo me siento diferente de otras cosas. from which I feel de differently otros upon mundos. other things of other worlds. Soy escogido de Dios. I'm chosen by God. Cuando yo hablo de identidad, When I speak of identity, debemos entender we should understand quiénes somos who we are y entender por la Escritura and understand through the que Dios scripture nos hizo seres tripartitos: that God made us beings with three Espíritu, parts: spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Tenemos una identidad en el cuerpo. We have an identity within our body. Nos conocen por lo que somos. We know each other by what we are. Tenemos una identidad delante de la gente We have an identity before people porque compartimos con ellos. because we share with them, Y basta. and that's enough. Muchos nos conocen simplemente por eso. Many know us just through Yo that. vengo aquí hoy a predicar. I come today to preach. Yo me vestí. I Me dress arreglé myself. bien. I Tengo una did- buena I presentación. have a good presentation. Estoy mostrando una identidad. I'm showing identity. Pero esa no es mi identidad. But that's not my identity. En el alma yo tengo una identidad. I have another identity within my soul. Si tengo espíritu, If I have spirit, alma y cuerpo, soul, and body, entonces tengo identidad en el cuerpo, then I have identity in my body, tengo identidad en el alma. within my soul. En el alma están los sentimientos In the soul is those y las emotions, emociones. your feelings and your emotions, Está la voluntad your free y will, la mente espiritual. and your spiritual mind. Y tenemos que diferenciar eso. And we have to differentiate Pero a la luz de la these. escritura, But through the light of the scripture, nosotros entendemos nuestra identidad en el alma. we understand our identity in Porque our las soul. emociones y los sentimientos Because our emotions and our tienen una feelings, identidad. they have an identity. Entonces nosotros vamos a diferenciar esa identidad espiritual. So we're going to differentiate that En esas tres spiritual identidades identity. In those three que identities tenemos, that we have, nosotros definimos we define esa identidad en el alma. that identity in our soul. En Primera de Tesalonicenses hay una porción que nos dice In 1 Thessalonians, there's a que portion that todo says nuestro ser, that all of our being, espíritu, spirit, alma y cuerpo soul, and body, sean guardados irreprensibles that they be kept hasta la venida del Señor. until the coming of God. Nosotros debemos buscar la identidad en el alma, We need to find that identity within our soul. porque en el alma se define el carácter, Because within your soul, you en el have your alma se character definen defined. todos los rasgos que nosotros traemos, Everything that we have is en nuestro identified intelecto, there. Our que es intellect, nuestra mente, our mind, en la voluntad. and our will. Definimos unas características, We define characteristics las que nos identifican, that are the ones that con otras identify personas. us with other people. pero yo quiero enfocarme en la identidad espiritual de un hijo de Dios. But I want to focus on the identity of a spiritual Lo que child no of God, vemos, and what we don't see, lo que no conocemos, and what we don't know. sino es a través de la escritura But through Scripture, y a través de la revelación and through revelation, por medio del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. La identidad espiritual es reconocida por un mundo físico, Spiritual identity is recognized through a physical pero world, nosotros no alcanzamos a entenderla. but we don't understand it. Se refleja en lo físico, It's reflected in the lo physical. espiritual. The spiritual is reflected in the physical. Yo le estoy compartiendo al grupo de intercesión lo que son las transferencias espirituales. I'm sharing with the prayer group what Y es algo transfers bien are. profundo de lo que nosotros debemos tener And it's something very profound that we should have conocimiento knowledge about it para podernos comunicar con nuestro Dios in order to communicate y with our dejarnos God usar como vasijas de Él. and for us to allow to be used Así by que Him. nosotros tenemos una identidad espiritual So we have a spiritual y a través de identity. esa identidad espiritual hacemos una transferencia espiritual. And through it we can do spiritual transference. Nosotros llegamos a la iglesia We come to church sin identidad espiritual. without a spiritual identity. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los veo muy calladitos. How many are in agreement with me? ¿Cuántos llegamos a los pies de Cristo sin identidad? How many come to the feet of God without identity? Lo reconocemos We recognize it. y eso lo reconoce el mundo espiritual. And the spiritual world Por eso cuando usted recognize conoce it. a Jesús, And that's why when cuando you usted know conoció a Jesus, Jesús, because you've known Jesus, usted empezó una guerra en el mundo espiritual. you started a war in the Las in the cosas spiritual suyas world. no siguieron marchando como Your- venían. Your things were not the same as they were before. Porque en el mundo espiritual Because in the spiritual world, algo sucedió. something happened. Usted fue trasladado You were transferred de las tinieblas from darkness al reino de la luz. over into the kingdom of light. Ya le pertenece a Cristo. And you belong to Christ now. Antes era criatura de Dios, Before you were a creation of God, ahora fue trasladado a ser hijo de Dios. and then you were changed into a child of God. ¿Se lo entiende? Do you believe that?
Eso está bien, bien interiorizado en usted. Has that Que been usted fue interiorized trasladado in you? de las tinieblas al reino de la luz. That you're moved from the kingdom of No nos darkness to dejemos light? mover más dentro de las tinieblas. Don't allow yourself to be moved in darkness anymore. En Génesis la palabra de Dios nos enseña que cuando el Padre tomó barro en sus manos, In Genesis, we learned that when the Father took clay in his hands, le dio propósito a un ser, he gave a purpose to a being, pero no le dio vida. but he didn't give it life. Simplemente lo formó con sus manos. He simply formed it with his hands. Cuando Él le sopla So when he blows ese soplo de Dios sobre ese barro, that breath of life onto that clay, ahí está transfiriendo su identidad. that's when he transfers his identity. Cuando usted recibió a Cristo, When you received Christ, no se dio cuenta. you didn't notice. Eso ni siquiera lo tocó. That didn't even Pero touch you. el Señor sopló aliento de vida But the Lord, porque usted estaba muerto. he blew life Yo into estaba your muerta. life because you were dead. Cuando yo before. recibí a Cristo, When I received me Christ, enamoré locamente I de fell Él. in love with him Dejé el amor completely. por mis hijos. I Dejé el amor por mi esposo. let go of all other loves, Y me enamoré de Cristo. and I fell in love with Christ. Ahora, nosotros tenemos una lucha espiritual We have a spiritual en battle este mundo natural. within this natural world. ¿Por qué? Why? Porque nos despojaron de una identidad de las tinieblas Because they took that identity of y nos darkness trasladaron a un reino de la luz. and they transferred us over to a kingdom of light. Entonces, So then viene ahí ese enfrentamiento. that comes forth. Y por eso yo les insisto y les repito, And that's why I insist and I repeat, interiorícelo, interiorize that. créalo, Believe it. hágalo parte de su vida, Make it a part of your hágalo life. parte de su sangre, Make it a part of your hágalo blood, parte de sus huesos, a part of your bones, que usted es un hijo de that you Dios are a child of y God, que usted es un ser and espiritual that you're a spiritual being, que todo lo percibe, that you perceive everything, todo lo recibe that you y receive todo lo everything, conoce por el Espíritu. and that you know everything through the No son Spirit. sus ojos naturales, It's not your natural son eyes. sus ojos It's espirituales. those spiritual eyes. Y ahora sí los voy a llevar a la Escritura. And now I am going to take you guys to Scripture. Vamos a el libro de Isaías We're going to go to Isaiah 49:3. 49:3. Isaías 49:3. Isaiah 49:3. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia, pero si no trajo su Biblia, puede compartir conmigo aquí en la pantalla. If you have your Dice la Bible, Escritura, great. Scripture says, yo lo voy a leer primero y tú lo lees después. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Coasts and islands listen to me. Distant peoples pay attention. The Lord called me before I was born. He named me while I was in my mother's womb. He made my words like a sharp sword, and he hid me in the shadow of his hands. He made me like a sharpened arrow. He hid me in his quiver. He said to me, you are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Si vemos aquí en el versículo 3, If we see in the third verse, dice, me dijo, it says, he told mi me, siervo eres, you are my servant, oh Israel. Ponga O su nombre Israel. ahí. You can write your name there. Ponga su nombre y diga, oh Fanny, Put your name and say, oh oh, Leo, Fanny, oh Jonathan. oh, Leo, and oh, Jonathan. Dice, porque en ti me gloriaré. Because in you I El will be Señor se glorified. va a glorificar a través de nosotros. God will be Y glorified Él through está us. hablando a un mundo natural que es un mundo And espiritual. he's speaking to a natural El world Padre that's lo spiritual. declaró The Father desde declared tiempos it antiguos y le from dijo times ago, and he que said tú en el vientre de tu madre fuiste escogido para Él. that you were chosen while you were in your mother's womb. Así que si nosotros tenemos identidad espiritual, So if we have a spiritual identity, estamos hablando de una atmósfera espiritual then we're speaking of a spiritual que atmosphere me van a reconocer that will recognize you en mi identidad espiritual within your spiritual identity, quién yo soy who you are, por lo que yo tengo, for what you have, qué es lo que yo cargo. what you carry. El diablo te persigue. The enemy Por lo chases que tú you cargas. because of what you carry. Tú cargas algo que Dios depositó en ti. You carry something Él no that te God persigue a deposited in ti. you. He doesn't chase you. No,
Él persigue lo que tú cargas. He chases what you have. Porque Él quiere robarte Because tu identidad. He wants to steal como that hijo de identity Dios. of a child of God. Y vamos a encontrar unas escrituras donde la palabra nos muestra And we're que el gonna- mundo espiritual nos conoce. We're going to find scriptures that show us that the spiritual world Vamos a knows who we are. leer, vamos a leer Lucas 4, 33 So we're going to read Luke y 4:33 34. and 34. El libro de Lucas 4, 33 y 34. Luke 4:33 and 34. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. And it says, in the synagogue there was a man with an unclean demonic spirit who cried out with a loud voice, leave us alone, what do you have to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Mire, en la sinagoga In the synagogue, a Jesús lo reconocieron. Jesus was recognized. Cuando usted viene a la iglesia, When you come to church, lo van a reconocer. they will recognize you. ¿Quién reconoció a Jesús? Who recognized Jesus? Un hombre que tenía un espíritu A man who had a spirit inmundo. that was demonic. Los espíritus The spirits, reconocen they recognize lo que yo tengo, the things that I have. mi área espiritual. My spiritual area. Él va a decir, He's gonna say, yo te conozco, I know you. sé que es un espíritu ladrón, I know that it's a spirit que of tú eres thief, un mentiroso. that's a liar. Un espíritu le dice a otro, A spirit says to ¿por another, qué dentro de la iglesia hay división entre los hermanos? so then why is there division in between ¿Qué se brethren in the mueve church? cada vez que hay problemas entre los hermanos de la iglesia? What moves every time that there's issues within the brethren in Y the church? nosotros simplemente nos paramos a decir, And we simply stand and say, es esa persona. oh, it's that person. Señalamos, We point y out juzgamos. and we judge. pero hay un espíritu dentro de mí But there's a spirit que está within me reconociendo el espíritu de la otra persona that's recognizing the para other yo person's spirit enfrentarme. so that I can confront. Y eso es lo que los demonios hacen. And that's what demons do. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que tener celos y envidias? Why is it that the children of God have to be envious and jealous? ¿Por qué los celos nos atrapan Why does jealousy y trap nos us llevan a vivir en una vida de inseguridad, and take us to live a de life of temores? insecurity, of fears, a perder lo que Dios nos ha dicho que es nuestro? to lose the things that God says are Porque ours? dentro de nosotros hay espíritus It's because within us que there are todavía spirits no le hemos quitado el derecho legal. that we still have not Vamos a taken the ver legal rights from. otra porción. We're going to look at a different portion. Que a mí el tiempo aquí me apremia. It's because time is short. A Jesús lo identificaron. Jesus was identified. Mire, ese espíritu le dijo, yo sé quién eres That spirit said, I know who y a you qué are tú has venido. and what you've come for. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Do you know what he was Yo saying? sé que tú viniste a colgarte en esa cruz para derrotarnos a nosotros. I know that you came for the cross to defeat us. Jesús vino a derrotar Jesus came to defeat todo en la cruz del Calvario, everything at the a cross, quitarle a los demonios To take el derecho legal, the right from demons, a quitarle a los demonios to take from la demons autoridad de la genética nuestra. the authority over our genetics. Pueblo de Dios, tenemos que despertar. People of God, you have Tenemos to que awaken. ser un pueblo escogido, We have to be a chosen una nación people, santa, a nation that un is holy, pueblo que ama a Jesús people that love por lo que Él Jesus hizo en la cruz. for what he did at the cross. Él destruyó esos espíritus de maldición. He destroyed those spirits of Él nos curses. quitó a nosotros. He's the one who took Vamos from a us. Marcos 5 y vamos a leer los versículos 6 y 7. We're going to go to Mark Vamos 5, a mirar ahí 6 and qué 7. encontramos. Aquí hay una historia preciosa que habla la escritura sobre el Gadareno. And there's a precious story here that's El mentioned. Gadareno vivía en una región This man, he lived alejada. in a region that was separate. y el Señor, And the Lord, Él desde el libro de Isaías se profetizó since Isaiah was prophesied, que Él iría a libertar unas tribus that he would go and he would set free some tribes que se habían quedado al otro lado del Jordán. that had stayed at the other side of the Jordan. Ellos criaban cerdos They raised pigs. y ellos por criar cerdos And because they were raising those pigs,
fueron malditos. They were cursed. Pero no solamente eso, es una historia muy hermosa. But not just that, it's a precious story. Pero Jesús va en la barca. But Jesus goes in his boat. Imagínese esta escena. And imagine the Jesús va scene. con sus discípulos Jesus goes with his disciples en la barca. on his boat. Y Jesús pone el pie en la arena And he places his foot on the sand para bajarse. in order to get off. Y el sepulcro está lejos. And the cemetery is really far away. Y el endemoniado se dio cuenta que llegó Jesús. And the cursed man, the demonic ¿Quién le man, dijo al endemoniado que Jesús llegaba? he recognized Jesus, so Vamos he a told leer la him that he escritura. was there. Dice la escritura. And scripture says, Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. and Ha. when he saw Jesus from a distance, he ran and knelt down before him. And he cried out with a loud voice, "What do you have to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you before God, don't torment me." Mire, hermanos, cuando usted tiene que ir a un lugar, Whenever usted you have to go to a place dice, yo no quiero ir allá. and you say, "I don't want to go there," Usted tiene que mirar por qué no quiere ir allá. you have to look to why you don't ¿Por want qué to no quiere go. llegar hasta allá? Why do you not want to go? ¿Qué le over está there? diciendo su espíritu? What's your spirit ¿Con telling quién you? se va a ir a encontrar allá? Who are you going to go find over there? ¿Quién lo está esperando? Who's waiting for you? Aquí está Jesús Jesus is here, y Él llega and he comes, y Él va a sacar and he's going to take out al Gadareno. the man. De las tinieblas lo va a sacar He's going to draw y le him va a out from cortar darkness, todos esos demonios que lo ataron. and he's going to cuddle the demons Usted lea that la held escritura. him. You can read the scripture. Y entonces el demonio le dice a través del Gadareno: And so the demon ¿A tells him qué through has this man, venido? "What have you come here for? ¿A qué has venido? What have you come for?" Lo conoció He a recognized Jesús. Jesus. ¿Y Jesús qué le dice? And what did Jesus say? Te he venido a liberar. He said, "I've come to set you free." La voz de Jesús atormentaba los espíritus inmundos. The voice of Jesus tormented those demonic La voz de spirits. Jesús era una voz autorizada en el mundo espiritual. His voice had authority in the spiritual Tu realm. voz es una voz autorizada por Jesús en el mundo espiritual. Your ¿Qué voice- te haces quejándote y todavía dejándote arrastrar por las tinieblas? Your voice has authority in the spiritual ¿Hasta realm. cuándo el pueblo de Dios va a seguir So until when are the people of God going to en esa continue liviandad? in that ¿Hasta cuándo, casa de boldness? Dios? Until when, house of Por eso God? le decía, nosotros como pastores And that's why I said us as nos pastors, preocupamos por tu vida espiritual, we worry about your spiritual no life, por tu vida física Not- solamente, not about your physical life only, no por tu vida económica solamente, not just about your economic no life, porque salgas de la enfermedad. or not just for you to come No, out of nos illness, preocupamos but we worry para que tú salgas for you to go forth de esa liviandad. from that coldness. Lo proclamé al principio I declared y it in lo the beginning, declaré, and I que declared en it, esta casa vamos a ver el reino de Dios, that we will see vamos the a ver kingdom la of God. libertad de las almas, We will see vamos freedom a of the ver a souls. los presos salir de las and cárceles, we're going to see the prisoners vamos come a ver a out. los jóvenes salir de la droga, We'll see the youth come out of vamos a drugs. ver el pueblo que está atado en cautividad And we'll see the people that are salir a binded la libertad, come out porque into Cristo freedom. nos autorizó Because Christ para gave us que that con la authority, voz so that with our nosotros voice, saquemos esos we espíritus can inmundos. take out those spirits. Dios nos ha dado poder. God has given us power. Mire, el espíritu inmundo es tan tremendo. Those demonic Y le spirits dice are so, al Señor, and he tells Jesus, a ver si pasamos el otro versículo, pastor, no me lo copiaste. and on to Él le the- dice, te ruego por tu Padre, and so he says, "I beg you que no me before atormentes, your por tu Father, Padre. before your Father, Él that you sabía not que torment ya me." no era el Padre de él. So he knew it wasn't his Él father fue anymore. Padre de los espíritus. He was father over the Pero como spirits. ellos decidieron, But since they decided, en el libro de Judas habla in the book of Judas, it speaks que ellos of this, decidieron no obedecerle a Dios. that they decided to disobey God. Entonces ya no son hijos de Dios. And so they're not Ya children ahora of God son anymore. hijos de las They're not tinieblas. children of darkness. Y le dice, And he says, ten en cuenta que yo servía también.
Keep in mind that I also served. recordándole el pasado, He recognized que él era espíritu the past that he y was que spirit, había estado con Jesús, and that he had been with sirviéndole Jesus, al Padre, serving the Father, adorando al Padre. worshiping the Father. Le dice, otra cosa le dice, el espíritu inmundo le dice a Jesús, And he also tells Jesus, tú me conoces, you know me. tú y yo estábamos juntos. You and I were together. A usted lo va a reconocer He'll recognize el you. espíritu inmundo, Those que demonic usted spirits tiene el Espíritu Santo de Dios will recognize y that you que have él the no Holy puede Spirit, tocarlo and that he cannot porque la touch you, sangre de Cristo lo ha marcado. because the blood of Christ Los has espíritus marked you. inmundos no te pueden tocar. Those worldly spirits Si can't tú te touch has you. parado firme, If you've stood has firm, creído en que eres un hijo de Dios you've believed that you're a y que child tienes of God, una voz autorizada, and that you have a voice with authority, tienes el poder then you have the para power decirle a ese espíritu inmundo, to tell those sal demonic fuera de spirits mí ahora. to come out of you, No me vas a tocar that they will not touch you, porque yo tengo poder en Cristo. because you have power in Tenemos Christ. que despertar, pueblo de Dios. We have to awaken. Tenemos que despertar, iglesia. We have to awaken. Ahora, que seas hijo de Dios, So for you to be a child of God, escúchame bien, listen carefully. no quiere decir It doesn't mean que tengas toda la autoridad, that you have all the authority, porque Dios nos dio principios because God gave us para principles tener la voz autorizada to have an y authoritative tener voice autoridad. and to have authority. Vamos a ver, So we're going to see. yo les traje dos cosas que el Espíritu Santo me reveló. I brought two things that the Holy Spirit revealed ¿Por to qué me. no tenemos autoridad espiritual? Why don't we have spiritual ¿Por authority? qué andamos cabizbajos? Why do we just walk like El this? diablo me persigue, The enemy is after el me, diablo me atacó. or the enemy attacks Es que el me. diablo toda hora viene a It's atormentarme. because he torments me all the time. Por Dios, hijo de Dios. Pero usted tiene que hacer lo que hago yo. Eso sí, mi hija, muévalo. Ah, sí, mi hijita. O sea, lo primero que vamos a ver. The Y first thing we're going to see, y por el tiempo no les traje los versículos, hermano. Esto es maravilloso. and because of time I didn't bring the verses, but this is marvelous. Nos hace perder la verdadera identidad, It makes us lose true identity, la incredulidad. the unbelief. Y la incredulidad And us not believing, entra con el temor it comes in with fear, y nos paraliza and it paralyzes us, y nos detiene and it detains us, y nos devuelve atrás. and it makes us go back. Una incredulidad Unbelief no te deja que tú tengas buenos pensamientos will not let you have good thoughts, porque apaga tu razonamiento because it turns off that en el reasoning mover de Dios. that's within the movement of Tú God. entras a orar You go in to pray a la presencia de Dios, to the presence of a God, leer la escritura to read scripture, y te vienen pensamientos. and your mind Los starts dardos moving. del enemigo Those darts of the te pegan enemy, y te golpean. they hit. Entonces usted dice, yo ya oré, And so you say, I already prayed. yo ya leí la I escritura. already read the scripture. ¿Y qué se le reveló? And what was ¿Qué le dijo el revealed? Señor? What did the Holy Spirit show ¿Quién you? eres tú? Who are you? Entró a tu mente, a tu Something razonamiento, Came into your mind, into your reasoning, algo que el enemigo ya tenía preparado. something that the enemy already had prepared. Otra cosa que el enemigo también prepara para que nosotros no tengamos identidad espiritual de hijo Another thing he prepares for us not to have that identity as a child of God es el pecado. is sin. El pecado y la incredulidad Sin and unbelief. son como un virus They're like a virus que nosotros le permitimos que toque nuestra vida. that we allow to touch our life. Y nosotros el pecado And sin, lo acariciamos. we treasure it. Aquí estás cómodo. You're comfortable ¿A qué te here. vas a ir? Why are you going to leave? Eres parte de mí. You're a part of me. Yo te quiero. I love you. Quédate conmigo. You can stay with me. No necesitas irte. You don't need to leave. Yo estoy bien. I'm okay. El pecado es un derecho legal Sin is a spiritual right que nosotros le damos that we give con libertad a las tinieblas. to darkness freely. Ahí yo estoy renunciando a mi libertad que Cristo me dio. And there I'm renouncing my freedom that the Cuando Holy yo Spirit doy gave el me. derecho legal al pecado. When I give spiritual rights Y to para sin, Dios el pecado, and for God sin, chiquito little sin o grande, or big sins, pecado. they're still sin. para Dios no hay tamaño. There's no size. No nos engañemos. Usted dice, es que es un pecadito, es que es una mentirita. You might say it's a little sin, it's a little lie, Ay, no, eso no pasa nada. and nothing happens. Si usted va a ver su vida espiritual, se estanca. If you're going to look at Su your vida spiritual espiritual life, se detiene. it stops.
Miremos Lucas 14:33 y vamos a ver We're going to look at Luke, qué tenemos que hacer. and we're going to see what we have to do. Lucas 14:33. Luke 14:33. Aquí hay una historia muy preciosa que no la vamos a leer toda. Solamente saqué una enseñanza de un versículo. There's a beautiful story here, but I'm only going to focus on one verse. Y dice la escritura en Juan 14:33. And Luke 14:33 says, Esto es para que miremos qué vamos a hacer contra la incredulidad and it's for us to see what we're going to do against y unbelief contra el pecado, and against sin. que nos están robando That it's stealing la identidad de hijos de Dios. that identity as children of God. Si el enemigo nos logra robar eso, If the enemy steals that from nosotros us, tenemos armas con que refutarle a él. then we have arms that we can Y rebuttal hoy nos with. vamos a parar firme en esta And casa. today we're going to stand firm in this ¿Se ha venido house. a eso, sí o no? You've come for that, right? Si usted se siente un guerrero de Dios, If you feel like a warrior for God, se va a parar como soldado. then you're going to stand as a soldier. Y si no, And if not, con mucha pena. then Con mucha pena with a lot of shame, se puede ir. you can leave. Porque aquí vamos a hacer lo que vamos a hacer. Because we're going to do Aquí what we have vinimos to do. a tomar lo que el Señor nos ha entregado. Because we've come to take what God has Nosotros given no le us. vamos a jugar a eso. We're not going to play Vamos around with a that. creerle al Señor. We're going to believe God. Porque es un peligro Because it's a no danger saber to not know quiénes somos who we are. y el no tener identidad. And for us not to have identity. Mire, quiero compartirles esto, un paréntesis aquí. And so I want to share this, a small story. Usted como padre o As a father, como hijo de Dios, as a child of God, usted no le juegue al pecado, don't play around with sin. no le juegue a la rebelión. Don't play around with rebellion. No, no le juegue. Don't play with it. Usted es un padre, You're a father. usted es una madre. You're a mother. Se rebela contra Dios, You rebel against God, contra sus principios. against your principles. ¿Sabe quién va a tomar ese derecho legal? Do you know who's going to get Su that hijo. legal right? Your Su child, hija. your son, your daughter. Cuando usted le dé una orden a su hijo o a su hija, So when you give them an order, él está invadido de rebelión, they're invaded with rebellion, de desobediencia. with disobedience. ¿Por qué? Why? Porque fue lo que usted le impartió, Because that's what sin was darse cuenta, given to them by you without sin darse noticing it. cuenta. Without noticing Su it. bebé, Your su child, niño que se está desarrollando, the baby that's va a ser developing, tomado por ese espíritu. will be taken by that Entonces usted lo spirit. va a querer enderezar, And so you're going to want to straighten usted lo va them a querer up. You're corregir going to want to, y en el niño se torció algo. and there's something that's twisted within ¿Por them. qué se torció? And why was that twisted? Porque no tuvimos la sabiduría de Dios Because we didn't have the para wisdom of obedecer la God escritura. to obey the scripture. Así que en Lucas 14:33 So in Luke 14:33, dice la escritura: scripture says, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. and it says, in the same way, therefore, every one of you who does Y not quiero renounce enfatizarle en lo que posee. all the things that I possess, you cannot be my ¿Qué disciple. está poseyendo usted So what do you possess dentro de su vida? within your life? ¿Qué es lo que le robó su identidad espiritual? What stole that spiritual identity La of a incredulidad, child? The unbelief, el pecado, sin, las cosas que Dios abomina, things that God las cosas que Dios hates, aborrece. things that God doesn't like. Nuestro Dios es un Dios de amor. Our God is a God of Nuestro love. Dios es un Dios de perdón. He's a God of forgiveness. Nuestro Dios es un Dios de He's a restauración. God of restoration. Nuestro Dios es lindo, He's loving. es maravilloso, He's marvelous. pero Él no nos va a permitir nada de esto. But He isn't going to Él allow quiere que anything of nosotros this. seamos libres. He wants us to Entonces, be ¿qué set free. vamos a hacer? And so what are we going to do? Dice, renunciar a todo lo que posee. It says to renounce Hoy everything vamos you a possess. renunciar So today we're going a to esa renounce identidad falsa, that false identity, a esa identidad mentirosa that lying identity que el enemigo nos ha venido haciendo creer that the enemy has brought us to que believe somos hijos de Dios that we are children of God y no podemos ser hijos de Dios. and that we can't be children. Dios quiere que seamos auténticos. He wants us to be authentic. Recuperemos la identidad de hijos de Dios. He wants us to Es una recuperate that identidad identity. espiritual It's a que spiritual Dios identity quiere que nosotros tengamos. that God wants us to have. La identidad espiritual This spiritual identity no te la va a dar ningún hombre, is not going to be given by any man. no te la va a dar ninguna iglesia, It won't be given by a church. no te la va a dar ningún
pastor, any pastor, they're not going to be able to give it to you. la vas a tener que conquistar tú mismo. You're going to have to conquer it Con el yourself Señor y su palabra. with God Con and el His Espíritu Scripture, Santo. with the Holy Con la Spirit, declaración profética. with that prophetic Con la autoridad. declaration, with the authority, Con la voz autorizada. with the voice La that's vamos full a of authority. conquistar. We're going to conquer it. Debemos tener una casa con paternidad And we should have a house with paternity que te impulse, that impulses you, que te corrija, that corrects you, que te dé paternidad, that gives paternity, que te enseña a separar lo bueno y lo malo. that shows to separate the good Usted and the tiene bad. sus hijos bajo su paternidad, padre y madre. You have your children under Haga your de su paternity. casa una casa You need to de make your corrección house a house of correction sin dañar el alma de su hijo. without hurting your child's soul. Porque educar a su hijo, Because to educate your corregirlo con child, vara, to correct them, es una bendición. is a blessing. Maltratarlo es una To maldición. mistreat them is a curse. No tire a su hijo a las manos del enemigo. So don't throw your child onto the Haga de enemy's su hands. casa una paternidad Make of your home a donde paternity sea un ambiente where there's an environment que pueda su hijo vivir con la plenitud. that your child can live in with Enséñele plentifulness. a separar lo bueno y lo malo. Teach them to separate what is good and bad. Enséñele a su hijo que es pecado. Teach your child what is sin. Háblele con la verdad de acuerdo a su edad. Speak to them of truth and No le according to their esconda age. nada. Don't lie anything. Si su niño If your child ya tiene la capacidad has the de ability conocer to understand lo que es la parte sexual, what is no se la esconda. anything sexual, then don't Háblele lie con claridad. to them about it. Enséñele a él, Teach them. enséñele a su niña Teach your qué es child la sexualidad. what Es sexuality usted is. como padre, It's you as no a en la parent, escuela, not in no school. son los amigos, It's not no their es el friends abuelo, or their no son los parents tíos, or no es grandparents. nadie, es usted y su mamá y It's su, no y su one. esposa, perdón, That you and your spouse. que le van a enseñar a sus hijos What are you going to teach your children? realmente lo que es vivir una vida de obediencia. What a life of obedience Hay que truly corregir, is. We need to hay correct que them. instruir, We need to instruct them. hay que enseñarle lo que está mal, And we need to lo teach que nos them afecta. what affects us. Si usted viene a esta casa, If you come to this house, aquí tiene unos padres espirituales. you have spiritual parents Les here. estamos enseñando a empuñar el arma. And we're showing you guys how to Y pick le up your decimos, arms. esa arma no te sirve. And we say those arms aren't worth anything. Suelta esa arma, Let go of it. porque con esa arma vas a ser vencido. Because with that weapon you'll El be defeated. Señor nos ha dado la capacidad como pastores The Lord has given us the de ability poder as pastors transmitirle a ustedes como pueblo de Dios to transmit to you guys as a people una of God identidad espiritual. a spiritual identity. Así que Él nos enseña So he teaches para que us nosotros les enseñemos. so that we can teach you Tenemos guys. que obtener una identidad espiritual We need to obtain a spiritual como un identity verdadero hijo de Dios. as a true child of God. ¿Dónde está Anita? Póngase de pie y vamos a orar. Los de la alabanza. Ay, sí, es que se me fue muy lejos, Anita. Vamos a orar. We're Usted se going va a to pray. disponer And you're- y vamos a quebrantar todo poder antagónico de las tinieblas. And we're gonna Usted defeat any mismo spirit. va a pelear. And you're going to fight yourself. Usted va a autoliberar su mente. You will liberate your own mind. No tema Don't be hacer afraid declaraciones, to make declarations, hacer proféticamente to con prophetically autoridad make them with authority y con su legalidad, and with your legality. sacar de su alma, Take from de your su soul, vida, from your life, todo lo que usted le ha dado derecho legal. everything that you give Hoy it vamos legal a ver rights el to. reino de Dios aquí. Today we're going to see the kingdom Vamos of a God, desentronar todo espíritu inmundo. and we're going to defeat every Que el spirit Señor no lo quiere en tu vida. that the Lord doesn't want Tú in your eres life. responsable. You are responsible. No se me vaya. Don't leave. No es tiempo de ir al baño, It's not hermano. time to go to the bathroom. No es tiempo de irse a tomar agua. Or to leave to Es drink tiempo water. de meternos en una guerra espiritual. It's time to get into Es spiritual tiempo de warfare. que nosotros crezcamos en el mover de It's Dios. time for us to grow in the Porque el being of Espíritu Christ, Santo está aquí. because the Holy Spirit is here. Hoy se abrieron los cielos. Today the heavens opened. El Padre de esta The casa Father of this house, entronó la presencia de Dios aquí. He
gave the presence, Y Él está aquí con and nosotros. He's here with us. Usted y yo lo vamos a creer. And you and I are going to Usted y believe yo lo it. vamos a declarar. You and I are going to Usted y declare yo lo it. vamos a And we're confesar. going to confess it. Y repita conmigo. And you repeat after me. Hoy he venido, Today I have come, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus con tu Christ, poder, with your power, para yo destronar so that I can defeat todo espíritu que se ha puesto en mí. every spirit against me, Todo espíritu que se ha entronado en mi mente. every spirit that may be dwelling Todo in my mind, espíritu que ha sitiado mi mente. every spirit within my mind, Todo lo que ha tomado mis pensamientos. everything that has taken my mind. Yo hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret In the name of Jesus Christ of tomo la Nazareth, autoridad all authority para desarraigar, para uproot, desentronar, to dethrone, para liberar mi mente. to set free my Hoy mind. en el nombre de Jesús, Today, in the name of Jesus Christ, toda área de mi vida every area of que my está life tomada that has been por el taken enemigo, by the enemy, hoy la voy a liberar. today I set it Mis free. pensamientos My mind, no pueden ser llenos de incredulidad. it can't be filled Mis with unbelief. pensamientos My thoughts, no pueden ser llenos they can't be filled de la rebelión. with rebellion. Hoy en el nombre de Jesús, Today, in the name of Jesus yo le Christ, vengo hablando a mi alma, I come speaking a to mi my ser soul, interior, to my que en interior, el poder de Jesucristo that in the power of Jesus yo le voy a Christ, limpiar con la autoridad. I cleanse it with the En el nombre authority. de Jesús, In the name of Jesus Christ, toda manera de pensar every way of thinking que me ha impedido that has impeded me creer que Dios from believing that God es suficiente para darme identidad de hijo. is enough to give me the identity of a Vengo a child. ordenarle, I come to order it. vengo a I quitarle come to take todo from it derecho legal all legal a rights esas fortalezas to those buildings, espirituales de mentira the spiritual que thoughts se han of metido lies en mi mente, that have come into my mind, creando en mi alma creating in my life, y en mi corazón in my soul and in my un heart, espíritu a de spirit incredulidad. of unbelief. Hoy en el nombre de And Jesús today, in the name of me Jesus levanto Christ, I stand para desentronar to unroot todo lo que el enemigo haya puesto everything that the enemy a might have través de mi placed genética, through my genetics. a través de mi genética. Through my En el genetics. nombre de Jesús, In the name of Jesus Christ, yo voy a pensar I'm going to think que soy un hijo de Dios. that I am a child of God. No me voy a dejar acusar más. I'm not going to allow myself Por to el be pecado. accused by sin. No me voy a dejar vencer por el pecado. I won't be defeated by No voy a sin. permitir que el pecado I se won't enseñoree de mí. Allow for sin to overtake me. Cancelo en el nombre de I Jesús cancel in the name of toda Jesus obra de Christ las tinieblas. all doings of Creo que en darkness. mí hay libertad I hoy, believe that there is freedom que within sobre me, mi vida that above my y life todo lo que yo soy and over everything that I hay am, libertad. that there is freedom. Todo lo que se había acomodado Over everything that was en placed mí, in me hoy today, lo destrono, I lo dethrone saco it. I throw it y out. libero mi vida. And I set my Toda life free. pasividad Every sale de passiveness, mi vida it comes out en of my el nombre life. de Cristo In Jesús. the name of Jesus Vamos a Christ. creer en ese poder de Cristo And we're going to y believe vamos in the a power of entonar Christ. And we're going to adoración para el Padre, place worship for the porque Father. hoy desalojamos Because today we throw out en el nombre de Jesús in the name of Jesus Christ todo lo que el enemigo nos había metido, everything that the enemy todo had lo que él placed se había within us. entronado en nosotros. Everything that he had placed Hoy on lo us. sacamos. Today we take it out. Usted declare libertad Declare freedom. y vamos a entonar And we're going to sing una canción de adoración, de alabanza, de exaltación, de júbilo, lo que sea. Pero usted métase ahí en ese fuego, porque estamos ahora en la libertad. Aquí está el Espíritu Santo liberando. Sí, Espíritu de Dios. Oh, vamos, 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 pueblo de Dios. Hay más todavía que tenemos que sacar. There's still more we need to throw out. Aquí está. Declárelo. Declare it. Debemos mover. Aquí está, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Con mi adoración yo desentrono Aquí estás, obrando en mí. todo lo que se haya posesionado en mi vida. Everything that is Adoraré. placed in my life. Te adoraré. Sí, cabarabaca. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.
creamos, lo que así es Él.